la cueva de las sombras. Sol se aventuró antes del amanecer, guiada únicamente por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las hojas de los árboles. Avanzó por un sendero siguiendo las indicaciones del mapa, que dibujaba cada paso que daba. La noche estaba cerrada y sintió un poco de miedo. Sin la linterna de su teléfono móvil y sin la distracción de las redes mágicas, los sonidos nocturnos se imponían a su alrededor. Pensó que la noche tenía su propia sinfonía, silencios entrecortados por susurros de criaturas nocturnas y un murmullo constante que resonaba en su mente. De pronto, vislumbró a la penumbra un cartel desgastado y cubierto por enredaderas. Adelante, valiente viajera, bienvenida al bosque oscuro, donde la magia guarda para despertar tu alma. Sol se detuvo temerosa ante la inscripción. Se preguntaba qué querría decir exactamente lo de bosque oscuro, ya que, a simple vista, parecía un bosque normal y corriente. No obstante, el tiempo apremiaba, y no le quedaba otra que confiar en su mentora Hécate. De repente, unas risas y cánticos a lo lejos la sacaron de sus reflexiones. Avanzó unos metros más y descubrió a varias personas danzando en un ritual alrededor de una hoguera. Sol se escondió tras unos arbustos, mientras el corazón le latía con fuerza. La curiosidad y el miedo se entrelazaron mientras observaba la escena. Para su sorpresa, identificó a su gran rival, Jate, acompañada de su séquito. Contempló cómo se untaban en el rostro una mezcla de hierbas y especias, impregnando el aire con un intenso aroma. A medida que se movían alrededor del fuego, sus rostros brillaban en la distancia, como si esa sustancia mágica las conectara con lo desconocido. De repente, Jate se arrodilló en la tierra y, con las manos levantadas al cielo, pronunció unas palabras en tono solemne. Energías de la naturaleza, reclamo vuestra presencia. Con esta mezcla busco la conexión para encontrar inspiración en la dificultad, aún o cualquier poder mágico para que nadie me pueda igualar y derribar a Sol, mi gran rival. Invoco a todos los elementos aquí presentes, aire, agua, fuego y tierra. El cielo se estremeció y empezó a rugir como una bestia enfurecida. El viento sacudía las copas de los árboles con tanta fuerza, eso crea de la caer encima. Jate parecía haber enloquecido. Los relámpagos dejaban ver su cara desencajada. Su risa era tan histórica que se oía casi tanto como los truenos. Sol, harta de esa escena, buscó refugio en el saliente de un peñasco antes de que se desatara la lluvia. ¿Cuándo dejarás de odiarme, Jate? Siempre interfiriendo en mi vida. Lo has arruinado todo. Lo mejor será que vuelva a casa, se lamentó, pensando que su enemiga era la artífice de la desaparición de su escoba druida. Hecha un ovillo, al resguardo de la tormenta, se dio cuenta de que tenía un sapo posado en el pie derecho. Sol hizo un movimiento para apartarlo, pero el animal no tenía ninguna intención de moverse. Oye, exclamó el sapo, sorprendida. Sol buscó de dónde venía la voz. Aquí, en tu pie. Te estoy hablando. Gritó el sapo. ¿Desde cuándo los sapos hablan? Preguntó Sol perpleja. Si creyeras en la magia, sabrías que todo es posible. Pero no te hagas ilusiones. No soy ningún príncipe, dijo sarcásticamente el sapo. No he venido a rescatarte, solo a echarte un anca, dijo el animal. Vamos, sígueme. Te llevaré hasta una cueva cercana, hasta que amaine la tormenta, continuó, con la que estaba cayendo. Sol no dudó en seguirlo. Así que fue detrás del sapo, que, de salto en salto, la iba guiando bajo la lluvia. Llegaron a una gruta que estaba a pocos metros de allí. Sol estaba completamente empapada. Una vez más, se acordó de su escoba y de que todo era mucho más fácil cuando tenía magia. ¿A qué viene esa cara tan triste, niña? Es que todo me sale mal. Me roban la escoba, mi magia, pierdo mi voz, hago el ridículo. Y, cuando estoy en el camino para recuperarlo todo, me entorpece la persona que más me odia en el mundo. Gritó Sol enfadada. Además estoy empapada y hablando con un sapo. Siguió vociferando temblorosa por el frío. Los humanos sois muy raros, dijo el animal. Vuestro problema es que necesitáis constantemente sentiros especiales y por encima de los demás. ¿Por qué no os aceptáis como sois? Continuó con perspicacia. Nosotros, los sapos, somos sapos y nunca hemos querido ser otra cosa. Con las cabezas cortas y anchas, los cuerpos rechonchos y la piel seca y rugosa que nos caracteriza, nos consideramos seres realmente preciosos. Sin embargo, los humanos nos veis tan feos y desagradables que, incluso, habéis inventado en los cuentos que deberíamos ser algo mejor. Aunque estoy seguro de que, si me convirtiera en un apuesto príncipe humano, no estaría satisfecho. Siempre desearía ser aún más guapo, más rico que todos los demás y más inteligente que los príncipes de otros reinos, y así, hasta el infinito, concluyó el animal con una pizca de ironía y furia en su voz. La bruja reflexionó profundamente sobre las palabras del sapo. Se hizo consciente de su eterna insatisfacción, de cómo tras alcanzar una meta, sentía que nada era suficiente y siempre anhelaba algo más. Entonces miró al sapo y le preguntó, ¿y cómo logras ser feliz con lo que eres? Inquirió la bruja, genuinamente intrigada. El sapo respondió en tono sarcástico, vaya. Buena pregunta. Los animales somos como somos y no nos cuestionamos ser de otra manera. Sin embargo, los humanos. UF.
No cambiaría mi piel rugosa por la tuya. Lo tenéis complicado, complicado. Tenéis que ser personas delgadísimas, con grandes músculos o muchas curvas, cara simétrica y sin arrugas, eternamente jóvenes, inteligentes, las que más, excelentes en vuestro trabajo, ricas, deportistas, padres o madres sublimes. Ah. Y, sobre todo, con mucho éxito, no te das cuenta de que imponéis demasiadas condiciones para estar bien con quienes sois, concluyó con una sonrisa irónica. Quizás tengas razón, admitió la bruja, cabizbaja. El sapo respondió con sabiduría, si te desprecias a ti misma, nunca hallarás aprecio en otros seres, porque, desgraciadamente, incluso si lo encuentras, tampoco sabrás reconocerlo. La bruja, con una mirada triste, preguntó, ¿pero cómo puedo aprender a apreciarme si otros me desprecian? El sapo replicó en tono serio, muchacha, tu enemigo no está ahí fuera. Tu adversario reside en la cueva oscura de tu cabecita, en tus pensamientos. Exclamó. Y, mientras el sapo se adentraba dando saltos hacia las profundidades de la cueva, iba expresando su descontento en voz baja, estos humanos se creen muy listos. Quieren vivir 1000 años y luego no saben disfrutar de apenas un segundo, refunfuñaba. El animal le hizo una señal a Sol para que lo siguiera. ¿A dónde vamos?, preguntó la bruja. A las profundidades de tu psique, contestó el sapo con una carcajada. Preguntas, preguntas y más preguntas, protestaba. Sígueme, muchacha, o pillarás una pulmonía, exclamó el animal. Finalmente, llegaron al corazón de la cueva, donde un gran fuego ardía con fuerza. El techo estaba recubierto de estalactitas y las paredes repletas de antiguas pinturas rupestres, que contaban historias de tiempos lejanos. Parecía que ese lugar tenía alma, pues, a pesar de ser una cueva, se respiraba una sensación de hogar. Sol miró a su alrededor con asombro, pues nunca había estado en un lugar semejante. El sapo la condujo hasta una cavidad en la que brotaba un pequeño lago de aguas volcánicas. Anda, báñate con agua caliente y ponte estas ropas secas que te he traído. La tormenta va a durar un par de días, así que puedes quedarte aquí hasta que amaine y, a cambio, me ayudarás en unas tareas, dijo mientras se retiraba. Sol se sintió agradecida. Después de todo, estaba sola y desorientada, y no le vendría mal un poco de compañía, aunque fuera la de un sapo malhumorado. El animal se alejó dando saltos hacia el exterior. Sol se metió en el agua caliente y, por un momento, aquello le pareció un gran regalo. Tenía la sensación de estar metida en el gran vientre de la tierra. ¿Sería así la sensación de estar en el útero materno? Se preguntó. Sin embargo, su momento de paz duró poco. Mientras flotaba plácidamente en las aguas volcánicas, el sapo llegó y la interrumpió. Vamos, Sol. Se acabó el recreo. Necesito que me ayudes. Sol salió del agua de un salto, se puso las ropas secas y, resignada, se preparó para escuchar lo que el sapo tenía que decirle. Aquí tienes este saco y esta escoba. Necesito que recojas todas las ramas y pinaza que el viento ha traído hasta el interior de la cueva. Yo soy muy pequeño y tardaría 1000 años en hacerlo, por lo que me vendrá muy bien tu ayuda, le dijo el batracio. Sol asintió sin rechistar, pues después de lo que el sapo había hecho por ella, no podía hacer menos que ayudarlo. Siguió al animal hacia la entrada de la cueva, donde la luz del amanecer se filtraba por cada grieta de las paredes de piedra. Sol se asomó y respiró profundamente. Se sentía satisfecha al ver que el día, aunque lluvioso, estaba iluminando todo lo que antes permanecía oscuro. El sapo, mirando a la bruja, soltó una gran carcajada y Sol lo miró atónita sin entender por qué le rompía ese momento. ¿Y ahora?, preguntó Sol. Bueno, malo, bueno, malo. Así es como veis la vida los humanos. ¿No te das cuenta de que la luz no puede medirse sin la oscuridad?, replicó el sapo con sabiduría. La noche y el día, lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, son dos caras de una misma moneda. Solo que tú observas algo y lo clasificas, pero, ¿no ves que, al enfocarte solo en una de sus partes, simplemente estás contemplando la vida parcialmente? Prosiguió. Sol, un poco confundida, preguntó, ¿y qué tiene de malo preferir el día a la noche o querer que me ocurran cosas buenas? Pues que estás desperdiciando tu vida. Si no aceptas las cosas como son, vives siempre esperando algo concreto, y esperar no es más que habitar un tiempo y un lugar que no existen. Sin saberlo, estás negando una parte de la realidad y postergando tu felicidad para cuando se cumplan tus expectativas. Muchacha, ¿no sería más fácil aceptar la realidad tal cual es? Apreciar la lluvia que nos nutre de vida y aprender a surfear en las sombras, explicó pacientemente el sapo. Sol, frustrada y con lágrimas en los ojos, preguntó. ¿Y cómo hago para aceptar todo eso que no me gusta? Contempla tu historia, no huyas de ella. Afronta todo lo que sientes, por muy doloroso que sea, porque, aunque creas que corres lejos, en realidad, solo estarás cerrando los ojos. El dolor no desaparece si no lo miras de frente. Cuanto antes lo aceptes, antes aprenderás a vivir plenamente y recuperarás tu magia.
dijo el sapo en un tono más comprensivo. Incluso es posible que descubras magia que nunca antes has experimentado. Sol agarró la escoba y empezó a barrer con determinación. Parecía como si a cada escobazo que daba, estuviera barriéndose a sí misma. Se imaginaba que cada montón de ramitas y pinaza eran sus malas experiencias y todos esos pensamientos acumulados. La lluvia no cesaba y Sol, en cierta manera, se alegró por ello. Sabía que no tenía que preocuparse hasta que remitiera la tormenta y eso le daba mucha tranquilidad y sosiego. Se entregó por completo a la tarea de recoger la pinaza y se sintió aliviada por no exigirse grandes quimeras. Quizás de eso se trata la existencia, se dijo para sus adentros, enfocarse en la tarea presente, con tanta entrega, que todo lo demás desapareciese de su vida. Sol barrió sin cesar durante todo el día, salvo por un breve descanso para disfrutar de un sabroso caldo preparado generosamente por el sapo. En varias ocasiones, se sorprendió a sí misma tarareando melodías que parecía que emanaban de lo más profundo de su ser. Se preguntó si sería posible que la voz no habitara en la garganta, sino en lo más hondo de su corazón. Perdida en sus pensamientos, continuó con sus labores de limpieza hasta el anochecer. En ese momento pudo volver a sumergirse en las aguas termales y se tumbó en un camastro de paja que el sapo había preparado especialmente para ella. Al amanecer del siguiente día, se levantaron con la primera luz que se colaba por la cueva. Sol desayunó y luego retomó su tarea de barrer. Una vez que hubo amontonado toda la maleza, el sapo le entregó varios sacos para que la recogiera. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, Sol se dio cuenta de que, mientras metía la broza por un lado, se le escapaba por el otro. «Los sacos están rotos», exclamó Sol. «No me digas, muchacha», dijo el sapo con sarcasmo. «¿De qué me suena eso?», preguntó, perpleja. Sol miró al animal sin entender su comentario sarcástico. «Es exactamente lo que te sucede a ti. Por más que intentes llenarte, nada puede hacerlo. Tu saco interior está roto y, por eso, no hay amor, talento, dinero, ni éxito suficiente que consiga colmarte. Lo primero que debes hacer es remendar ese agujero». Sol miró al sapo sin poder articular palabra y, con un largo suspiro, se dejó caer en el suelo. Con las piernas dobladas y temblorosas, se abrazó las rodillas y acurrucó la cabeza entre ellas. «Kiki, quizás tengas razón», titubeó Sol la mayor parte del tiempo. «Creo que soy una fracasada. Abro las redes sociales y siento que cualquiera es mejor que yo. Nunca soy lo suficientemente buena. Además, cuando por fin sucede algo bueno, es como si no supiera recibirlo o, lo que es peor, me siento una impostora». El sapo, conmovido, se subió a la rodilla de Sol para compartir su propia historia. «Mi madre nos abandonó a mis 5.000 hermanos y a mí, nada más poner los huevos. Crecí en la charca desprotegido, necesitando a mis padres en todo momento. Mi vida estaba rodeada de peligros y viví, durante mucho tiempo, camuflado e hinchado como un globo, tratando de defenderme de todo lo que se movía. Muchas veces no había ningún peligro, pero yo seguía hinchado igual, y por si los sapos». Le contaba el animal. «Un día me harté de vivir de esa manera y decidí soltarlo todo. Lloré, pataleé y grité lo que llevaba dentro, hasta que desinflé mi cuerpo y recobré mi indefenso tamaño. A partir de ese momento, decidí abrazar la vida fuera de la charca del miedo. Me di cuenta de que toda esa necesidad no habitaba en las aguas de mi presente», prosiguió. El sapo se enjugó las lágrimas y le hizo a Sol una trascendente pregunta. «Muchacha, ¿a quién pertenecen esos agujeros? ¿A la bruja Sol que está aquí hoy o a la niña Sol que fuiste una vez?». Sol tendió su mano para que el sapo se subiera y pudiera estar más cerca de ella. «Supongo que pertenecen a esa niña que fui, alguien que aprendió a mirar la vida a través de esas heridas. Nunca me he atrevido a revivir mi historia, por miedo a defraudar a mi familia y a revivir mis anhelos», respondió Sol. «Gracias, sapo. No sabía lo triste y enfadada que me sentía hasta que me contaste tu historia», prosiguió. «Siempre he creído que mi dolor se debía a la mala suerte, a la envidia de otros o, incluso, a la magia negra. Sin embargo, me doy cuenta de que veo la vida a través de mis propias carencias», concluyó la bruja. El sapo, más amable que de costumbre, le acercó una aguja e hilo para que cosiera los sacos. Sol se puso a remendar los agujeros como si estuviera reparando también sus propios vacíos. Pasaron varias horas, hasta que finalmente los sacos estuvieron cosidos. Los dos nuevos amigos pudieron entonces meter la broza en las bolsas. «Trabajo hecho», exclamó la bruja, satisfecha, y, de pronto, percatándose de que tenía una escoba entre las manos, recordó la misión que le había encomendado la gran bruja Hécate de fabricar la suya. «Sapo, supongo que estas ramas ya no te sirven, pero yo podría utilizarlas para fabricar mi escoba. ¿Podría llevarme un puñado?», preguntó Sol. «Claro», respondió el sapo. «Las ramas llevan aquí desde que llegaste. Solo que ahora tienes más abiertos los ojos del corazón y has podido verlas». Había caído la noche, así que Sol, feliz de tener otro componente para fabricar su escoba, se guardó un puñado de ramas junto a su camastro. Miró el mapa que tenía junto a la flor que le había dado el niño y, mágicamente, apareció dibujada la cueva. Cada vez estaba más cerca de recuperar la magia que le proporcionaría su escoba, pensó.
Esa noche, Sol se recostó sintiendo una transformación dentro de sí. Como si en esa cueva hubiera nacido otra Sol, transmutando las penas y la oscuridad que, por fin, se había atrevido a mirar de frente. Para su sorpresa, el sapo se acercó para despedirse, lo que llenó a Sol de tristeza, pues su nuevo amigo había sido un gran apoyo. La lluvia ha cesado por fin, así que puedes partir al amanecer. Recuerda que la verdadera magia reside en abrazar todas las partes de ti misma, incluso las más dolorosas. Solo a través de la aceptación encontrarás la semilla de la transformación, dijo el sapo antes de que, vencida por el cansancio, Sol se sumiera en un profundo sueño.